Bienvenidos a este video sobre etiquetas poco comunes. En esta lección vas a aprender qué son las etiquetas poco comunes y cuáles son las cosas que debes tener en cuenta cuando las categorías poco comunes están presentes en las variables. Las etiquetas poco comunes son aquellas que aparecen solamente en una pequeña proporción de los datos. Tomemos por ejemplo una variable como ciudad para un habitante de los Estados Unidos. Nueva York sería una categoría frecuente, ya que bastantes personas viven en Nueva York, y Leavenworth es una categoría poco común, ya que pocas personas viven en este pequeño pueblo. ¿Cómo las etiquetas poco comunes pueden afectar el desempeño y la operalización de modelos de Machine Learning? Las categorías poco comunes tienen las mismas consideraciones e impacto que las variables con alta cardinalidad. Por ejemplo, las cadenas no son compatibles con scikit-learn, por lo tanto necesitamos transformarlas en variables numéricas. Y los modelos van a sufrir de sobreajustes y problemas operacionales que están derivados de la distribución desigual que puede generar una etiqueta poco común cuando separamos nuestros datos en segmentos de entrenamiento y de prueba. Veamos este ejemplo. Tenemos dos variables, género y marca de vehículo. Marca de vehículo tiene algunas etiquetas que son menos frecuentes, como Mercedes, Seat, Toyota y Nissan. Y tiene otras categorías como Ford y Renault, que son más frecuentes. Cuando separamos nuestros datos en los segmentos de entrenamiento y en el segmento de prueba, las categorías más frecuentes van a aparecer en los dos segmentos, como vemos acá, Ford, Renault y Kia. Sin embargo, para las categorías menos frecuentes, estas puede que aparezcan ya sea solo en el segmento de entrenamiento, como Mercedes, Citroën y Nissan, o solamente en el segmento de prueba, como Seat, Toyota y BMW. Cuando las etiquetas aparecen solamente en el segmento de entrenamiento, esto puede causar sobreajustes, y cuando las etiquetas aparecen solo en el segmento de prueba, es posible que se generen problemas en producción, como discutimos en el video anterior. Algo adicional para considerar es qué tan confiable son las etiquetas poco comunes en la generación de insights y de información. Miremos a un ejemplo de una de las variables que fue extraída del conjunto de datos del precio de las casas. En estos datos hay una serie de características acerca de las casas y la idea es tratar de predecir y estimar cuál es el precio final de venta de la casa. Esta variable indica si hay un segundo material en el exterior de la casa. Esta es una gráfica donde tenemos el porcentaje de las casas por cada una de las categorías de esta variable y en este eje el precio final de venta para cada una de las categorías. De la gráfica vemos que para la mayoría de las categorías, estas simplemente están presentes en menos del 5% de las casas, que es indicado por esta línea roja de acá. Y también vemos que de hecho el precio promedio varía sustancialmente en cada una de las categorías y vemos cómo el precio sube y baja para cada una de estas etiquetas poco comunes. De hecho, estas categorías pueden tener un alto valor predictivo o puede que por el contrario estén introduciendo ruido en lugar de información. Y como estas etiquetas están subrepresentadas, no podemos estar seguros del impacto verdadero que tienen en los precios de las casas. De hecho, podemos estar subestimando o sobreestimando el verdadero impacto, ya que solo tenemos información para unas pocas casas. Los modelos de Machine Learning, al igual que nuestra intuición, encuentran difícil extraer información confiable de las etiquetas poco comunes. Para contrarrestar un poco el efecto de las categorías poco comunes, podemos de hecho agruparlas en una nueva categoría que en el ejemplo llamamos Rare. Y ahora podemos ver más claramente cuál es el efecto de estas categorías poco comunes en el precio promedio de las casas. Y nos podemos dar cuenta que de hecho estas categorías tienden a tener un precio más alto de venta en comparación con el resto de las categorías, con excepción de esta primera de acá. Hagamos un resumen de lo que aprendimos en esta lección. Las variables con cadenas o strings entre sus valores necesitan ser codificadas con números para poder usarlas con scikit-learn.
Las etiquetas poco comunes pueden causar sobreajustes y problemas en la operalización de modelos de Machine Learning. Por otro lado, es difícil entender el efecto de las categorías poco comunes en las variables que queremos predecir, pero eliminando las categorías poco comunes podemos mejorar el desempeño en los modelos de Machine Learning. Les recuerdo que como parte del material de esta sección tenemos el Jupyter Notebook, donde van a ver ejemplos de cómo cuantificar las categorías poco comunes y van a ver cómo utilizando los datos del precio de las casas vamos a identificar las etiquetas más frecuentes y las etiquetas poco comunes. Y también vamos a mostrar cuáles son los retos cuando quieren generar insights de estas etiquetas menos frecuentes. Terminamos el notebook mostrando un ejemplo de cómo la distribución puede ser muy desigual entre los segmentos de entrenamiento y los segmentos de prueba cuando estamos utilizando variables que tienen categorías poco frecuentes. Esto es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video. Gracias.